Muy buenas noches a los que ya están, pero pronto ya se junten más. Hoy vamos a hablar, pues, de esa parte de que muchos se quejan. Bueno, mi nombre es Irina Piñón, facilitadora de barras, varios procesos de cuerpos dentro de Access Consciousness y co-creadora del espacio Tu Ser, junto con Mario Gómez, que no tiene que ver nada con Access y es una clase de conciencia. ¿Te presentas, Mario, por favor? Bueno, creo que Aurora sigue sin... A ver, creo que ya estás con micrófono. Ok, bueno, me presento. Deberían de ser primero las niñas, luego los niños, pero bueno. En esta ocasión mi nombre es Mario Gómez. También soy facilitador de Access Consciousness y de algunas otras técnicas, como bien dice la señorita Piñón, sí, co-creador del curso del espacio Tu Ser. Y también vendo tamales los domingos en la iglesia. Y encantado de estar aquí. Encantado de estar aquí hoy con este tema de papá, de rechazo de papá. Vamos a ver cuántos cuentos me he contado o cuántas mentiras disfrazadas de verdades hay atrás de todo esto. Sí, porque realmente hay un gran regalo en todo esto, en desmenuzarlo, que nos va a llevar a hacer todo un cambio. ¿Sí? Entonces, pues... Tenemos como invitada a Darby Aurora Vallejo. En lo que entra, pues vamos a empezar ya tocando el tema. Bueno. Ahorita cuando ella ya esté lista, que empiece, que no se interrumpa, no se diga, ya es mi momento. Porque la invité, ya que ella es consteladora y ellos tienen otra forma de ver la energía de papá. Aquí la forma que ahorita quiero tocar es, ¿cuánto todavía te sigues peleando esas veces que fuiste rechazado según tú por papá? Esas veces que estás tan enojado que no lo quieres recibir. En la mañana Mario tuvo una clase, estuvimos platicando con una chica donde dice que su papá se fue cuando ella era pequeña y cuando él regresó, ya estaba ella ya adolescente en la secundaria y para ella fue como, ¿para qué regresó? Y apenas se está dando cuenta que ella decía que no había problemas, que no había estado su papá. Le digo, ¿cómo no? O sea, en el momento en que te quejas de ¿para qué regresó? Pues es que claro, en tu cabeza es, ya crecí, ¿cómo que no estuvo cuando yo estuve pequeña? Y se vale a veces quejarse. Lo que no se vale es que ya tenga yo 30, 40 años y siga diciendo que soy un inútil, siga yo diciendo que requiero la protección de mi papá, siga yo diciendo que no tengo estructura porque mi papá no estuvo. Esa parte es la que no se vale por ti, no se vale por los demás, pero sobre todo por ti. Por ti, porque te vas a seguir quejando a los 50, a los 60 que papá no estuvo. ¿Lo vas a seguir rechazando porque se le ocurrió regresar 20 años después? Y no solo eso. ¿Cuánto rechazo a los hombres? Porque, o sea, como mi papá me dejó, todos los hombres son iguales y todos se abandonan. Y no sé si a varias mujeres las han abandonado por lo mismo. No lo sé. A ver, Aurora, estás en muda. Los dos tienen micro... ¿Y se duplicó? Se duplicó, pues, una de las habilidades que tiene ella. Una de las tantas habilidades. Transmutó. Entonces, por ahí, de verdad, ¿cómo manejas esa energía? Porque aquí la idea es esa parte de recibe a tu padre. Sea, como hoy dije en la mañana que celebramos acá el Día del Papá, ya estaba mi suegro, le dije gracias. Esa parte de gracias a ti, hoy tengo un marido que si no, no hubiera él nacido. Tuviera tu marido tal vez, ¿verdad? Pero no el mismo. Esa parte de gracias a nuestros abuelos que sin su esfuerzo hicieron lo mejor para tener sus familias y que hoy estemos nosotros acá. Para mí es verlo desde ahí y no seguirme quejando de lo que no hubo. ¿Ya? ¿Darby? Todavía dice, espérame, dice. Con su dedito dice, espéranos. Entonces, ¿ya está? ¿Listo? Perfecto, te presentas y habla claro del tema desde donde tú lo ves, por favor.
Ok, bueno, mi nombre es Aurora, Darwin Aurora Vallejo Gómez, soy asesora sistémica y pues es una visión diferente, precisamente de muchas técnicas y terapias y formas de ver la vida, es una filosofía. Pero algo que me encanta hablar sobre la relación con papá y es precisamente que es tan real esto que estás compartiéndonos acerca de tener 40, 50, 60 años y estar enojado con papá porque me abandonó cuando tenía 3 años, porque no me compró la paleta que yo quería cuando fuimos a la tienda y yo iba a la primaria, ¿no? Es algo tan real que vivimos, pero lo más interesante que me gustaría compartirles es que a veces no nos damos cuenta. Muchas veces estás consciente del enojo que tienes con papá porque no te acompañó, porque no estuvo ahí como tú lo esperabas, porque no te dio la palmadita en la espalda cuando tú lo necesitabas, real, ¿eh? Real, o sea, sí es válido sentirse herido, abandonado, defraudado, es válido, porque es tu sentir. Pero hablando de todo esto, también es muy interesante pensar qué has creado con esa opción de vida. Cuando nosotros rechazamos a papá, no solo rechazamos la figura de un hombre, sino rechazamos todo lo que viene de él. Desde la asesoría sistémica, hablamos que papá tiene el 50% de las herencias conscientes e inconscientes. Entonces, cuando tú rechazas las herencias emocionales, físicas, incluso rechazas el nombre de tu padre, también rechazas la vida que viene de él. Este es un tema súper interesante y muy profundo. De hecho, toca heridas de la infancia que a veces no queremos recordar. Pero tal vez esas heridas de la infancia tienen la llave para sanar tu presente y la historia a lo mejor de tus hijos o hasta de tus nietos. Solo recibiendo. Dentro de nuestra teoría de las constelaciones familiares, también hablamos del amor, que el amor ciego, fíjate, el amor desde una visión mucho más grande de lo que nos venden como el amor romántico, el amor maduro y el amor ciego. Cuando yo estoy en el amor ciego, estoy en la expectativa, estoy enamorada de la expectativa de cómo debería de ser mi padre. A mí me dijeron, el sistema colectivo, me lo dijo el mundo, lo sé, porque así lo quiero, que papá debe ser el protector, el proveedor, el que me tiene que decir que me ama, porque eso es lo que a mí me gustaría que fuera, porque así lo vi en la televisión, porque así es en los cuentos de hadas, porque así lo vi con los vecinos. Entonces nos vamos creando una imagen de papá en la que las expectativas son sumamente altas y a veces se nos olvida que papá es un ser humano, que papá a veces también trae sus historias. Se nos olvida que papá también tiene sus problemas. Se nos olvida que papá tiene sus debilidades. Y lo más interesante es que también se nos olvida que papá tiene sus defectos. Es algo así como el ideal de papá y la realidad de papá son tan altas las diferencias, la que tú quieras, hasta arriba, que la distancia que hay entre la realidad y mi ideal se vuelve muchas veces una frustración. Y eso te va separando de su amor. Cada que lo enjuicias, cada que te enojas, cada que te alejas del corazón de tu padre, también te estás alejando de la fuerza. También te estás poniendo en contra de las reglas. Es algo muy profundo que te puedo compartir, que papá tiene que ver con la autoridad. Cuando a ti las reglas no te gustan, significa que te separaste del amor de tu padre.
Significa que papá se alejó para respetarte a ti o que simplemente tú le diste la espalda. Y al hacer eso, te va a costar mucho trabajo que el jefe de tu trabajo te vea con respeto, porque te va a ver como un niño berrinchudo. Separarte del amor de tu padre también involucra que te cueste trabajo la puntualidad. Incluso también involucra que pierdas fuerza. Hay que ir haciendo como consciente cuáles son los regalos del padre que elegí. Desde el punto de partida que yo elegí este sistema familiar en el que el padre que yo tengo me va a abandonar a los 3 años porque yo requiero aprender, porque mi sistema, el que yo elegí, es leal a las madres solteras. Y entonces, incluso también estoy eligiendo a la pareja que estoy eligiendo para mis hijos, que será el padre de estos niños que también van a ser abandonados y que yo elegí. Algo muy interesante es volver consciente que la relación con mi padre no tiene que ser de beso y apapacho. No tiene que ser ir con mi papá y que mi papá me diga te amo. La relación es al revés. Yo como hijo tengo que estar en paz con él. No significa que vaya y que esté de acuerdo con su forma de vida, porque como hijos somos jueces a veces súper duros y está bien. No estés de acuerdo con sus ideas de papá, pero quédate tranquila contigo y la relación que tienes con él. Me explico un poco. Puedes no estar de acuerdo con que tu papá no cubrió nunca tu manutención. Ok, él decidió no darte un peso nunca. Ok. Pero tú dices, ok, ese papá que elegí no me dio nunca un peso, pero gracias a eso yo aprendí a ganarme lo que traigo en la bolsa. Y doy gracias por ese papá que elegí, aunque no estoy de acuerdo con el hecho de que no me diera nada, respeto y honro a ese hombre. Simplemente dejo de quejarme, dejo de separarme de él y tomo la vida. Muchas veces yo les pongo este ejemplo. ¿Cuánto vale tu vida? Dime una cantidad. ¿Quién me quiere dar una cantidad? ¿Cuánto vale tu vida? Si le pusieras precio, ¿cuánto? Si es que hubiera precio. ¿Eh? Si es que hubiera precio. Exacto. Imagínate un número y vamos a jugar. ¿Cuál sería un precio? A ver, Mario, ¿tú qué me dirías? ¿Cuál sería el precio? Pues ponle un millón por decirle, por jugar con una cifra. Perfecto, vamos a jugar con el millón. Las dos células que te crearon, una de mamá y una de papá, cada una vale $500,000. Uh-huh. Cuando se juntan, yo valgo $1,000,000. Ok, pero ese fue un regalo, ¿estás de acuerdo? Mi papá me regaló 500,000 y mi mamá me regaló 500,000 y yo soy un regalo de $1,000,000. Devuélvele a tu papá 500,000 pesos porque te cae gordo. ¿Te imaginas? Y sería interesante cómo regresárselo. Exactamente, es imposible. Es imposible. Entonces, si yo estoy renegando de esa célula que me dio la vida y del portador de esa célula, también estoy rechazando el regalo de la vida. Y quedo en deuda con él por $500,000. Ajá, así de drástico, imagínate. Entonces, no hay manera de pagarle ese $500,000. Es un regalo que es para ti, pero falta que lo recibas.
porque ese regalo trae la herencia de sus patrones, trae la herencia también de sus lealtades, y que no necesito sanarlas, necesito quedarme en paz conmigo. La labor más importante es dejar de reclamar, dejar de quejarme, mirar a mi padre con gratitud, lo que me dio y lo que no me dio. Solo mirarlo con gratitud. Los padres son perfectos con solo el hecho de haberte regalado la vida, porque ahora con la vida tú puedes hacer lo que quieras, lo que se te antoje, ya estás vivo, tienes un cuerpo. Inclusive sobrecrearlos a ese papá. Completamente de acuerdo. Entonces, ¿qué te puede dar una indicación de que estás separado del amor de papá? Lo voy a repetir porque es algo súper importante. Te indica que estás separado del amor de tu papá si no tienes fuerza suficiente para sacar un proyecto. Te puede indicar que estás separado del amor de tu papá la puntualidad. Te puede indicar que estás separado del amor de papá cuando no respetas la autoridad. Y también te puede indicar que estás separado del amor de tu padre tener conflictos con tus hijos. Imagina que tus hijos están viendo nuestro inconsciente. Y nuestro inconsciente, yo estoy bien peleada con mi papá y no quiero ni saber de él ni de broma, no me lo menciones, es el innombrable. Porque ese hombre me abandonó y entonces, ¿no? O ese hombre me golpeaba y entonces, y yo no quiero saber de él. Es como si yo rechazara la fuerza y entonces me voy a debilitar y mis hijos me ven débil. Me ven así todo cabizbaja, triste. ¿Por qué? Porque algo me falta. Uno de mis pilares me falta. Y yo lo estoy rechazando. No, a ti no te quiero ver. Me debilita. Entonces los hijos me van a decir, hey, si tú no respetas, ¿por qué yo debo respetar? Hey, mamá, tú no estás integrándolo todo. Tú estás rechazando a mi padre incluso, ¿no? En este caso, las mujeres tenemos un papel muy importante. Educamos a nuestros hijos. Y en esta forma de vida que hemos tomado, de vivir madres solteras, papás solteros y todo este revoltijo que se está generando en estos cambios, como mujeres, hablar mal de papá, híjole, es una sentencia. Es una sentencia a que tus hijos les cueste el doble de trabajo tener éxito. Que vivan resentidos todo el tiempo con su vida. Las adicciones son consecuencia de una madre que rechaza al padre de sus hijos. Aunque lo tengas al lado, ¿eh? Tenerlo al lado no significa que ya lo recibí. Tenerlo al lado significa que lo estoy aguantando, pero lo sigo juzgando y criticando. Lo estoy rechazando, aunque está aquí junto a mí. Hace un momento estaba yo en el Facebook y compartía una imagen, un amigo mío, que dice, se ve un niño que está tomándole la mano a un monstruo y le dice el niño al monstruo, ¿no? Mi mamá dice que papá es un monstruo. ¿Puedes ser tú mi papá? Guau, ¿no? Sí. Al niño no le importa si su papá es un monstruo. Lo que necesita es un papá. Y va a buscar al papá que la mamá le pinte.
es sumamente importante que la relación de papá sea sanada contigo primero y con tu padre. Así la relación de pareja será más sencillo. Elegirás a un papá mucho más acorde a lo que tú quieres crear. Lo primero es sanar la relación con mi papá. Bueno, vamos a imaginar en este momento que estás con tu papá. ¿Podrías hablar con él? Ok. El tema que vas a hablar con él sería acerca del clima, del cómo te sientes o cuál agradecida estás porque existe. Ese es un regalo para ti. Tienes un papá. Si le vas a preguntar acerca del clima, yo te pregunto, ¿cuánto más no le has dicho? Wow, ¿no? ¿Y qué importa si llevas 20 años con una mala relación con papá? Realmente no importa. Porque el día de hoy puedes elegir que mañana sea diferente. Decir, wow, ya me di cuenta que sí me hace falta mi padre. Hoy, ¿qué quiero? Y no necesitas, como te decía hace un momento, ir y besarlo y abrazarlo y hablar con él muchas horas. Necesitas quedarte en paz, agradeciendo ese 50% que te regaló de vida. Solamente darle gracias a papá porque me dio la oportunidad de elegir lo que yo quiera elegir, de crear lo que yo quiera crear. Y si algo papá no me dio, ¿qué crees? Te lo puedes dar tú como una persona adulta que se hace cargo de sí mismo. Es sumamente importante para ti. Lo puedes ver hasta como por conveniencia. Voy a quedarme en paz con mi papá para ser libre y feliz. Lo puedo hacer por amor propio, porque la vida, el éxito, me va a sonreír con mayor facilidad si yo estoy en paz con los creadores de mi cuerpo. Va a ser mucho más sencillo que yo le diga al universo, gracias por esos papás que me criaron, que me aguantaron, que me dieron lo que pudieron darme. Y ahora soy tan agradecida que quiero contribuirle al mundo. ¿Cómo crees que te escucharía el universo? ¿Más quejándote porque te dio a ese papá? ¿O diciendo, ok, ¿qué hago con esto que ya tengo? Este es mi papá, no lo voy a cambiar. Hasta que vuelvas a nacer, claro. Además, Aurora, Dime. yo escogí a papá y a mamá como mis primeros maestros. Exactamente. Desgraciadamente, hemos visto la vida desde nuestra pequeñez y por eso me tocó un papá tan malo, ¿sí? Y me consideré no suficiente pues para retener ese papá o para yo ser importante. Y desde ahí yo creo que nace pues todos los juicios, todo el resentimiento contra de papá. Exactamente. Exactamente. Hoy con conciencia puedes decir, papá, yo te elegí. Papá, y te elegí porque me ibas a mostrar algo que yo necesitaba aprender. A lo mejor requiero aprender del desapego. A lo mejor
requiero aprender a amarme yo o a respetarme yo o a ser mi prioridad. A lo mejor requiero aprender a mirar qué no debo de hacer y qué se siente si lo hago. Como tus primeros maestros te muestran muchísimo y también te regalan, fíjate, tu mami te tuvo 9 meses en el vientre, más o menos en promedio la mayoría. Pero papá tuvo que aprender a amarte solo con la idea que era su hijo. Y te amó porque él tenía la certeza de que tú eras su hijo. Pero papá también, vamos a pensar en esto de la historia y bueno, viene a mi mente y considero es importante. Estamos hablando de que tu papá es el nieto de alguien de la revolución o el hijo de alguien de la revolución. En ese tiempo, en el que el sufrimiento, el dolor y el abandono eran tan comunes, mujeres que se quedaban con sus hijos porque los papás habían sido asesinados, se fueron a la guerra, Los hijos tuvieron que vivir situaciones sumamente duras. Si habláramos de esos 500,000 pesos, imagínate que mamá traía en sus bolsas 500,000 pesos de amor, pero a papá solo le alcanzaron a dar 200,000. Entonces, cuando llegas tú a su vida, él te da 200,000 porque es lo que tiene y te lo da todo, pero tú quieres 1,000,000. Por más que vacíe sus bolsas, no tiene más, porque sus papás estaban en otra situación, en otra circunstancia y no le dieron más, no lo tenían tampoco. Y los abuelos tampoco lo tenían porque tampoco lo tomaron. Estaban tan ocupados haciendo otras cosas, como sobrevivir, por ejemplo, que no pidieron amor. Llegas tú a la vida y te dan todo lo que tiene. Pero a veces nosotros somos tan exigentes que tiene que ser del color que yo quiero, de la forma que yo quiero y la cantidad que a mí se me antojó. Y ahí está la diferencia de lo que les compartí hace un rato, del ideal. Hay muchos papás aún en este tiempo, papás de 20, de 30 años, que si pudieses ver sus bolsas de amor están vacías. De verdad. La pregunta es, ¿por qué elegiste a ese papá? ¿Para qué? Ya no importa. ¿Por qué? ¿Cuál es la lección a aprender? Eso es lo interesante, es descubrirte. Te escucho y claro, tienes mucha razón, o sea, mi papá, cuando yo nací, mi papá tenía 50 y tantos años. Y claro, él venía de la escena trágica, sí, y el abuelo Ángel, pues no se sabe qué pasó con él, o sea, también niño abandonado, sí, y por lo tanto, ¿qué me podía dar si él no había recibido muchas cosas? Y como te decía hace unos minutos, sí, desde el resentimiento es reclamarle, oye, ¿por qué no me diste más? Y ahora que me tocó ser papá, alguna vez me dejaron cuidando a mis niños, sí, y al haber tenido el más pequeño Lalo 1 año y centavos, y estaba llori, y pues le hice todo lo que yo sabía, sí, y no se callaba, y de plano agarré y lo sacudí, lo sacudí, y dije, ya cállate, sí, y lo metí a su cuna, y nada más se me quedó viendo. Entonces yo dije, me hice una pregunta, ¿para esto los quería? Y claro, ¿sabes qué, Lalo? Perdón,
¿sí? No va a volver a suceder. Una cosa sí te voy a prometer. Voy a tratar de ser el papá que a mí me hubiera gustado tener. Y cambió toda la historia, ¿sí? Entonces, mis hijos, bueno, todavía no son padres, pero creo que tienen muchas herramientas para ser mejores todavía. Entonces, Claro, sí es interesante revisar qué fue lo que pasó, salirnos del juicio y tratar de, si no entender, pues recibir lo que nosotros elegimos. Y creo que hoy por hoy nunca me he equivocado en mis elecciones. A veces pues no son los mejores del mundo, pero pues tengo la capacidad de resolverlo. Porque si mi papá murió desde el 73, creo que él sabía o confiaba que era lo suficientemente fuerte para seguir adelante y hacer un buen papel. Y creo que pues lo he hecho hasta el día de hoy. Entonces, eso es lo padre y creo que es lo que viene a enriquecer lo que nos has comentado. Y pues adelante, perdón por la interrupción. no, te agradezco mucho tu comentario porque también tiene que ver con algo que yo quería compartirles. Mira, agradezco muchísimo, te siento con el corazón de la mano y eso es sumamente importante. Tú elegiste ser un padre diferente y eres un regalo para tus hijos y eres un regalo para las personas que tenemos la fortuna de compartir momentos contigo. Y todos lo somos, todos. Hace un rato yo te compartía lo del amor ciego y les compartía esto del amor ciego. En el amor ciego somos copia uno de otro. Yo soy copia de mi mamá es copia de la abuela, mi abuela es copia de la bisabuela. Eso es amor ciego. Es un amor infantil así de yo te amo tanto que soy igual que tú. Y en un amor maduro, en un amor consciente, en un amor que yo soy responsable de mí y de mi historia, yo digo, ok, esto es lo que yo tuve, pero ¿qué puedo dar diferente? Yo tuve a este padre y actuó de tal y tal y tal y tal manera. Pero ahora, ¿yo qué puedo hacer diferente? Pero detecta que es cero juicio. Es cero juicio. Eso es algo que a mí, entre las constelaciones y Access, me di cuenta que coinciden muchísimo. El amor lo integra todo. La conciencia lo integra todo. Ajá. Y la elección siempre es la fuente de creación. Yo elegí a estos padres por las lecciones que me van a dar, pero yo elijo cómo tomarlas. ¿Voy a repetir sus patrones o voy a hacerlo diferente? Desde un amor maduro. Mamá, te amo tanto que ya no voy a elegir a un papá como el que tú me elegiste a mí para mis hijos. Porque me doy cuenta que con esto no alcanza para crear seres humanos diferentes. Pero ya es con un trabajo personal, ya es con conciencia, ya es siguiendo mi ser, no los patrones ni las lealtades. Las constelaciones familiares hablan de romper esas lealtades. Muchas mujeres se quedaron enojadas con sus maridos porque se fueron a la guerra y se quedaron solas con una docena de hijos. Y ahora las nietas o las bisnietas de esas mujeres se están quedando con 2 o 3 hijos como madres solteras. ¿Y sabes qué es lo que se sigue repitiendo? Se siguen repitiendo los patrones que más rechazo. A mí me enoja que mi papá se fue, pero busco a un hombre que me va a abandonar. ¿Por qué? Porque rechacé a papá, que se Para fue. seguir en el drama, si no, no puedo seguir en el drama. Claro, eso es lo que le llamamos lealtades en constelaciones familiares. Sigo el mismo drama.
Es exactamente lo que te quería preguntar. Ahorita dijiste esa parte de, bueno, no, voy a honrar mamá y voy a elegir algo diferente porque pues lo que tú elegiste como mi papá no es suficiente para mí ahora. Ok. ¿Y qué pasa de, ya, oye, ya tienes tu hijo de 20 años? O sea, no lo hice. Cuando tenía yo 20 no elegí. Digamos, no tenía tanta conciencia. Aquí lo que me dices es, desde donde yo estoy, así tenga yo 60 y mi hijo 30, o mi hijo 60, romper lealtades, precisamente con la idea de, ok, yo ya elegí lo que elegí, pero que mis hijos ya no repitan eso. ¿Es lo que me estás diciendo? Exactamente, exactamente. Ya no importa lo que elegiste atrás, pero a partir de hoy, elige diferente para ti y para los que vienen detrás de ti. Déjales ese regalo, llénales las bolsas de amor. Para cuando a ellos les toque compartir el amor, lo puedan hacer diferente. Desde tu experiencia ya lo puedes compartir diferente. Nada más ve ahora los hijos de las personas que tenemos conciencia. ¿Desde dónde eligen? ¿Desde el impulso o desde la pregunta? Ya por lo menos se pregunta, ¿no? Ya por lo menos dicen, oye, ¿y yo puedo hacer algo diferente? Y eso ya es ganancia, ya es un regalo. No importa lo que elegiste ayer. Es más, si te peleaste con tu papá hace 20 años y sigues con este berrinche, ¿qué estás eligiendo con eso? ¿Ese berrinche te ayudó a sanar algo, a cambiar algo, a ganar? ¿O estás perdiéndote? No alcancé a leer bien el comentario. Que a ver, dice, y si valoras que tu papá no es suficiente aquí y ahora para poder repetir el mismo patrón, ¿no es un juicio? Ah, ok. Cuando lo reconozco, no lo estoy enjuiciando. Es como decir, ¿cuánto dinero traigo en mi cartera? Ah, traigo 500 pesos. Y a partir de estos 500 pesos, ¿qué voy a hacer? No es lo mismo que decir, ah, solo tengo 500 pesos, es muy poco, no me alcanza, por favor, requiero más. Esa es la diferencia. Mirar y decir, ok, esto es lo que tengo. ¿Qué puedo hacer diferente? El comentario que ¿Y qué puedo hacer diferente que vaya a crear más? Claro, hay que aprovechar todas nuestras herramientas. Estoy sumamente agradecida de conocer las constelaciones y además agregarle la conciencia de Access, porque entonces puedo aprender de todo y enriquecerme y entonces elegir diferente. Y digo, wow, en este momento estoy siendo consciente de que muchos años rechacé. Te voy a platicar un poquito de mí, de mi historia. Yo rechazaba que mi papá era muy duro con las mujeres, sumamente duro con las mujeres. Incluso decía que las mujeres éramos de la cocina, ¿no? Típico macho mexicano. Las mujeres, ¿para qué estudiaban? Decía, me doy por bien servido con que tu hija termines la secundaria. Con eso me doy por bien servido, porque te vas a casar. Y a mí me enojaba. Yo decía, ¿por qué me dice eso? En vez de que me eche porras, en vez de que me apoye, en vez de que yo me enojaba muchísimo. Entonces, mi padre muere cuando yo cumplo 18 años. Yo todavía podía seguir estudiando, pero dije, mi papá decía que solo iba a terminar la secundaria. Ya terminé la prepa. Pues ya gané un poco más. Pero, pues a lo mejor tenía razón y ya requiero buscar mi propia familia. Imagínate, ¿eh? Cuando yo tengo a mi primer hijo, ya cumplía yo 19 años y yo sentía que ese era
el mejor camino porque mi papá había dicho que las mujeres éramos para tener una familia y estar en la cocina y buscar a un marido y cosas como eso. Yo estoy hablando de 1990 y pareciera que fue hace 50 años, pero en serio esa es la historia que a mí me tocó todavía aquí. Entonces, el padre de mis hijos, al quien yo elijo para ser el padre de mis hijos, pues definitivamente yo había elegido a alguien que me abandonara inconscientemente. ¿Para qué? Porque por un lado yo cumplía con mi padre, pero por el otro yo buscaba hacer algo diferente. Inconscientemente seguí la lealtad de mi padre, pero también me creé el drama de ser la mamá soltera. Porque entonces mi papá tendría razón. Las mujeres somos para la casa, pero también yo tendría razón. Pero me enojé mucho porque yo decía, mi papá tenía razón y los hombres son malos, ¿no? Y los hombres lastiman por eso. Mi papá lastimaba y seguro por eso yo me encontré a un hombre que lastima. Porque los hombres lastiman. Pero yo me estaba haciendo una trampa a mí. Enojada con mi papá porque él me había dicho que las mujeres tenían que estar en la cocina. Le eché la culpa de mis elecciones. Quien eligió fui yo. Pero sin embargo, yo me compré la idea. Y el papá de mis hijos se fue y yo tengo la oportunidad de estudiar, de crear algo diferente, de que mis hijos sean hombres diferentes y casualmente no había hombres en el sistema familiar que los hicieran machos, que era lo que yo rechazaba. Cuando yo reconozco que el papá que yo elegí me retó, me regaló una vida y me retó a mostrarme a mí lo que yo quería. Y ese era como el regalo envuelto en todo el drama que había elegido. Fue un reto a tu grandeza. Exactamente. Exactamente. Y ese hombre que yo rechazaba por macho y ese hombre que yo rechazaba porque cómo se atrevía, pues me retó. Amorosamente me retó a crecer y a creer en mí. Yo creí que era demostrarle, pero ¿a quién le estaba demostrando? ¿A él o a mí? Él ya ni siquiera está en la vida. ¿Quién sabe en qué otro plano ya ande él, verdad? Pero tenías que ejecutar la venganza, demostrarle que sí podías. Sí. Y claro que lo hice y es lo que me puedo ir dando cuenta con las constelaciones. Cuál grande fue mi amor hacia mi padre, que le hice caso. Pero también agradezco la conciencia de darme cuenta que fue un regalo para mi vida. No fue el papá consentidor, no fue el papá amoroso, no fue el papá que me proviera, porque nos vimos en unas situaciones sumamente complejas en mi niñez. Pero, ¿qué importa? El día de hoy, gracias a ese hombre, yo soy Aurora Vallejo. Gracias a esa historia, hoy mis hijos pueden vivir una historia diferente a la que yo viví o a la que su padre vivió. En mi pueblo dicen que lo que no mata te fortalece. Claro. Y si yo elegí a ese padre antes de venir, creo que fui muy sabia. O lo confirmo. Fui tan sabia que elegí a un padre que me retó. ¡Wow!
De verdad que en ese momento yo no lo entendí. Pero cuando elegí darle gracias a ese padre por lo que fue tan liberador. Para mí, él ni siquiera lo va a escuchar. Él ni siquiera lo sabe. Ni siquiera. O tal vez sí en el universo que todo está conectado, lo sabe. Pero yo ya no estoy escuchando su respuesta. Solo no estoy escuchando la respuesta. Pero mi campo, hay algo súper bonito, que es un campo cuántico en donde estamos enlazados y nuestros padres y nuestros hijos están conectados por muchas existencias. En ese campo del árbol genealógico, la energía de mi padre sabe que ahora lo honro y le agradezco, pero también supo cuánto lo rechacé. Y creo que, bueno, ahorita escuchándote hablar, tu papá utilizaba psicología a la inversa. Te digo que no puedes para que empoderarte o retarte a que sí puedes. O sea, esto es imposible. ¿Sabes qué? Lo imposible es posible. Sí. La cuestión no es quedarme, desafortunadamente nos quedamos en el juicio. Me dijo que no podía. En lugar de salirme de lo que dijo papá y finalmente revisar qué tengo, qué quiero y hacia dónde me dirijo. Claro. Sí. Y exactamente. Él podía utilizar la psicología inversa o podía utilizar la agresión y el gaslight. Lo pudo haber utilizado. ¿Y qué importa? ¿Qué elegí yo? ¿Te das cuenta que al final de toda la historia tú eliges? Sí, por eso decía hace rato, creo que cuando elegí a ese papá fue la mejor decisión. O sea, ¿qué venía a aprender? Uno de ellos es a sobrecrearlo. Si mi papá, como bien dices, me dio 500,000 pesos, bueno, lo puedo sobrecrear en lugar de quedarme, nada más me dio 500 o nada más 300. Con lo poco, mucho, es sobrecrearlo. ¿Sí? Lo importante es hacer un inventario, pero no desde la afuera, sino desde la adentro. ¿Qué tengo y qué quiero realmente? Y es salirnos de la pequeñez, es salirnos del juicio y es a ir por algo más grandioso. Claro. Adelante, Aurora. Claro, eso es sumamente importante, salirte del juicio, salirte de la víctima y del victimario, salirte del pobrecito. El reto es para ti. Y si sales un poquito de ese caparazoncito del reto y de la víctima, podrás recibir el regalo que es la vida. El regalo que ya eres, que yo soy. Claro, la vida que tienes, la oportunidad que ahora puedes crear, la realidad que puedes vivir, gracias a que ese hombre ya te trajo al plano de la tierra. ¿Y ahora qué eliges? Él venía con un paquetito, obvio, ¿no? Venía con sus herencias, dolores, problemas, con su humanidad. Y a él nadie le enseñó que podía ser diferente. Tú tienes este gran regalo de muchísimas herramientas que te ayuden a crecer, a elegir, a ser consciente. A ser libre. A ser libre. Libre para actuar, para amar, para crear, ¿sí? Fuera de toda linealidad y de toda competencia, porque a veces pues competimos cuando realmente yo sí he dicho lo que es mío es mío. Claro. Por derecho y nada ni nadie me lo va a quitar. Pero cuánto miedo, ¿verdad? ¿Qué tal si me vuelven a quitar a mi papá o qué tal si se lo vuelven a llevar? Sí, es muy curioso y como dice, sí, en el sistema familiar o en el sistema que estoy, se requieren hacer cambios muy fuertes, o sea, desde la potencia, para seguir expandiendo esta onda expansiva, crear
masa de conciencia, una masa crítica de conciencia, donde a más los invitemos al cambio. Claro. Creo que lo interesante es, dicen que por ahí que la orden silenciosa es el ejemplo, ¿sí? Porque si dicen que si el resentimiento fuera tiña, pues todos estaríamos tiñosos. Claro, claro. Y es súper importante reconocer cómo te sientes. Eso es un punto de partida para poder cambiar. Si te sentiste herido por una acción de papá, te sentiste herido por una carencia, te sentiste víctima, te sentiste triste, te sentiste abandonado, reconoce ese sentir para poder transformarlo y decirle, papá, me sentí triste, pero elijo con esta tristeza crear algo nuevo. Partiendo exactamente de reconocer mi sentir ante una acción, ante una actitud, ante una carencia. Porque seguro esa carencia es la lealtad oculta de la que les hablaba hace un momento. El cambio es lo único constante en esta vida. Yo no soy el mismo de ayer, ni voy a ser el mismo de mañana. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, pues la invitación sí es, vamos por más, ¿sí? ¿Quieres agregar tú algo, Iri, o porque ya estamos sobre el tiempo, o qué hacemos? Nada más. Iri, adelante y les doy un cierre así rapidísimo para todos como un regalo. Ay, sí, gracias. Sí, nada más esa parte me encantó de como dices, reconocer cómo te sientes. Y yo diría agregar esa parte de, sí me faltó y ¿cuánto me lo puedo dar yo? Me encantó cuando dijo Mario de, voy a ser mejor papá que yo no tuve. Y entonces yo digo, si lo tienes, qué padre en físico. Y si no, también tú te puedes, yo digo, tú puedes ser tu propio padre, me refiero, como dijiste, el tú sostenerte, el tú aplaudirte, que de alguna manera es la función de papá, el ser esa figura que energéticamente te dice, ve, yo aquí estoy, ¿no? Por eso digo, el tú sostenerte, emocional, económica, mental, ya dejar de reclamarle, porque vamos a pensar, sí está, pero su fuerza de él ya no es la de cuando te tuvo. Entonces también, ¿por qué le voy a exigir que me sostenga, no? Entonces, eso me encantó, muchas gracias, y lo quería agregar de, sí lo podemos hacer, reconocer que mi idea me hizo falta y me lo puedo empezar a dar. Gracias. Okay. Y danos tu regalo, sí. Va. Mira, el regalo es un pequeñísimo ejercicio que te va a encantar. Hazlo hoy, toma un vaso de agua antes de dormir, ya que estés a punto de acostarte a dormir. Toma un vaso de agua a la altura de tu pecho. Y le dices a papá, en ese vaso de agua, querido papá, gracias por todo lo que me diste, gracias por todo lo que no me diste. Suelto la tristeza, suelto el dolor, suelto el victimismo, suelto mi historia de dolor. Se la regalo al universo para que la transforme. Y me quedo solo con el regalo de lo que tú eres para mí. Y me quedo con la vida que me regalaste. Si tú haces ese ejercicio esta noche, después me cuentan cómo les va en la semana. Si lo haces 9 días, de verdad no necesitas ir con tu papá físico y estar en beso y apapacho. Con este simple ejercicio puedes ir restaurando poco a poco tu relación con papá. Con este ejercicio. Así de valioso es. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Quedamos en los últimos minutos antes de terminar la grabación, por si no se les grabó para hacer este ejercicio. Gracias, Aurora, por aceptar esta invitación. Y yo quería invitarte precisamente a esa parte de cómo lo ven ustedes de manera diferente. Y como siempre decimos, chicos, los que nos están escuchando y los del futuro, tomen lo que les convenga, los que
lo que sí les va a contribuir y lo que no, miren, déjenlo pasar, tomen lo demás, porque yo sé que cada quien depende cómo estamos, con unas cosas empatamos y con otras no, así que tomen lo que les guste y lo que no, déjenlo pasar. Y pues bueno, muchas gracias, Aurora. Mario, ¿algo más que quieras agregar? Y yo les agregaría, si lo que están haciendo o sintiendo les deja dinero, están en lo correcto. Y si no, cámbienlo. Si les deja el dinero estar en el resentimiento, adelante, todo es perfecto para tiempo, lugar y circunstancia. Ya encontrarán los espacios donde se liberan y pues los anuncios parroquiales, el intercambio en el martes sigue tradicional y el 26 en Tlalmanalco va a ser junto con caballos, a ver si los caballos nos dan algún regalo. Sí, padrísimo. En el sí, bosque de los árboles de Navidad. Ándale, tú sí te la sabes. Si quieren ir, háblenos, contáctenos a Iri, a mí o a Aurora, y pues encantados de compartir en esta aventura. Sí, muchísimas gracias, Aurora. Gracias. Tómate el agua. Tómense el agua. En un comentario preguntaban qué hacer con el agua. Tómatela, porque en esa agua va a ir la fuerza y el amor de papá. Intégralo contigo. Y brindar por la vida. Claro, salud por la vida, salud por los papás. Muchas felicidades a todos los papás que tienes de ese gran regalo. Y yo sé que sea lo que sea tu historia, diste lo mejor que pudiste. Bueno. Gracias. Quédate con eso. Muy amables. Compartan la grabación, ya saben que es en YouTube. Y si no les gustó, también compártanlo para torturar a la gente. ¿Vale? Se valen las quejas. Dale. Gracias, chicas. Un placer estar con ustedes. Nos vemos dentro de 8 días. Bye. Gracias, bye.